Gracias, Padre, por este tiempo que nos has reunido, que nos tienes con bien. Gracias por guardar a nuestras familias y a nuestras ovejas, Señor, a las que cada uno tiene has puesto en nuestras manos, porque de aquí todos tienen ovejas. Todos tenemos a quien discipular y a quien dar palabras, Señor, a quien evangelizar, a quienes nos acercas y a quienes estamos orando para que no se aparte. Te pedimos por todos ellos, Señor, por todos nuestros familiares, ascendentes, descendentes, para que se cumpla en tu palabra, yo y mi casa serán salvos. O sea, esa promesa te pedimos hoy que sea cumplida en la casa de cada uno de nosotros y que lo puedas extender a nuestro ministerio, a ese ministerio que nos has dado, que estemos conscientes o no del ministerio que tú has puesto en nuestras manos. También te pedimos para que se revele a nuestro entendimiento ese ministerio que nos has dado y por el cual nos has reunido en este estudio y en este grupo de evangelismo, para que podamos hacer tu voluntad y reflejar tu rostro cada día. Ménguanos a nosotros para que crezcas tú, Señor, te lo pedimos fuertemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues sean bienvenidos a este estudio. Hoy comenzamos una etapa nueva, porque vamos a hacer un estudio sistemático de los evangelios, ya que dentro de la línea de tiempo, pues hemos llegado al punto donde dejamos atrás las epístolas y el tiempo ya es dado por el que se empiezan a escribir los evangelios. El primer evangelio que se registra, que se escribe, bueno, pensamos es Mateo, por toda la documentación que tenemos, y para guiarnos en este estudio sistemático, estamos basándonos en los comentarios de Spurgeon, en una Biblia de estudio de Spurgeon que tenemos. Y bueno, vamos a apoyarnos en sus comentarios para demostrar y darnos cuenta que la palabra de Dios no es de interpretación privada. A un servidor le sorprendió mucho cuando se introdujo a esta Biblia de estudio, darse cuenta que mucho de lo que participa Spurgeon en sus comentarios, bueno, pues nosotros lo hemos dado a lo largo de todas las grabaciones que tenemos que están contenidas en el canal, a las cuales pues puedes tener acceso, y siempre invitándote y diciéndote que, pues sí, puede ser muy pesado, ¿no?, estar estudiando de esta manera, pero creemos en nuestro corazón que puede ser de mucha bendición para tu vida, en el sentido de que puedas crecer en la predicación de la palabra de una manera evangélica. O sea, que a la hora que tú vayas a compartir la palabra tengas elementos para con una forma coloquial atraer a todo mundo de lo que ellos piensan a lo que escrito está. Y eso queremos reforzártelo en tu mente, que sepas que el objetivo de estos estudios es saber traer a las personas de su pensamiento, de sus creencias, a lo que escrito está. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de lo que escrito está, todas las tradiciones quedan fuera. Todas las enseñanzas escolares o científicas quedan fuera. Y todo lo que nosotros pensamos de lo que es Dios o de lo que es Jesucristo, queda fuera. ¿Por qué? Porque apegarnos a lo que escrito está es el punto de encuentro donde Jesucristo se manifestó, porque Jesucristo es el Verbo. El Verbo se hizo carne y el Verbo se hizo letra escrita a través de ¿qué? De los apóstoles. Bueno, dando inicio, vamos a empezar con el libro de Mateo, vamos a empezar con esta introducción, y antes de empezar con todo nuestro programa que tenemos de la información extrabíblica y los devocionales, déjenme decirles lo siguiente, ¿no? Este Evangelio de Mateo no se identifica claramente al autor, pero el título que adjudica este Evangelio a Mateo aparece en los manuscritos más antiguos, y posiblemente es el original. Los títulos eran necesarios para distinguir un evangelio del otro, cuando los 4 comenzaron a circular como una sola recopilación. Vean qué dato tan interesante nos está dando aquí el autor.
Porque nos lleva a ese tiempo de la iglesia primitiva, donde ya habíamos visto en la parte de Romanos, que esa fue una iglesia que creció donde no vio a los apóstoles y donde no había recibido un Nuevo Testamento completo. Y aquí nos está ratificando que en aquella época los evangelios corrían de un lado al otro y comenzaron a circular como si fueran una sola recopilación. Entonces, imagínense, no quedaba muy claro qué era qué y dónde estaba qué. Eso llevó tiempo organizarlo. Entonces, muchos de los padres de la iglesia, como Papías, Ireneo, Panteneo y Orígenes, reconocieron a Mateo como el autor de este evangelio. Papías además sostuvo que Mateo fue escrito primeramente en hebreo, lo cual implica que este evangelio fue traducido posteriormente al griego. Pistas del evangelio en sí apoya que se le adjudica a Mateo, en primer lugar, tanto por Marcos 2:14 como por Lucas 5:27, porque lo identifican como Levi, el recaudador de impuestos, al que Jesús llamó para que fuera su discípulo. Entonces, no obstante que este evangelio identifica a Levi como Mateo, Mateo, nombre hebreo que significa don de Dios, parece ser el nombre apostólico que Jesús le dio a Leví, luego de que escogiera seguirlo. Así como Jesús llamó a Pedro, o sea, a Simón le llamó Pedro, luego de su confesión de fe, Mateo 16:18. El uso de Mateo en este evangelio puede ser el toque personal de Mateo, una autorreferencia que nos da una pista sobre la autoría. Vamos, ¿qué está diciendo aquí el autor? Y esto es súper increíble de este evangelio, que es Mateo hablando de sí mismo. Y eso quiero que lo registren ustedes, porque en algún punto del evangelio, si la autoría de este evangelio es de Mateo, y si Mateo era Leví, bueno, cuando Mateo describe esa cena, ese momento en que Jesús le llama para que lo siga, pues él está hablando de sí mismo. Está haciendo una fotografía de lo que él vivió. Y es un rasgo importante dentro de este evangelio que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, más adelante, ahorita que pasemos por nuestro programa, vamos a descubrir la riqueza que este evangelio aporta en relación a todos los demás. Y por eso se hizo esta introducción, para que todos nosotros cuando empecemos a estudiar el evangelio, lo estudiemos bajo la óptica que nuestro autor nos está presentando a materia de punto de partida para este estudio de Mateo. Adelante, hermana Leti, por favor, con su devocional. Ya están durmiendo. ¿Qué pasó, hombre? Ya les aburrí. Está bien, la No, yo sí introducción estoy estuvo poniendo larga. atención. Bueno, Yo pues sí estoy poniendo atención. vamos Muy interesante. pues está bien, ¿no? Reflexionar en estos puntos. Por eso nos tomamos la cabeza de buscar una guía de estudio que nos diera una información que despertara nuestra curiosidad en el estudio de la palabra. ¿Ok? Bueno, pues cedemos los micrófonos a la hermana Leti para que nos dé su devocional de hoy. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Bendiciones. Pues más que devocional, a mí me gustaría hacer un repaso de los devocionales anteriores. ¿Por qué? Porque el devocional que ya desarrollé para la próxima semana, recuerden que nos estamos viendo lo que es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento implica mucho el que un creyente, cómo poder saber si es nacido de nuevo. ¿Qué significa? Poder diferenciar si estamos viviendo todavía en la carne o estamos andando en el espíritu, ¿verdad?
viviendo en el espíritu. Entonces dije, no, voy a hacer como un breve repaso de lo que ya hemos visto en los devocionales anteriores, porque a mí me gusta mucho irlo relacionando para que se vaya entendiendo, ¿no? Y no tocar un tema y luego otro tema y así, ¿no? Entonces, como mi siguiente devocional voy a hablar cómo es que un cristiano verdadero puede saber si ha nacido de nuevo. Obviamente estamos hablando del nacimiento espiritual o cuando todavía se está viviendo en la carne. Entonces me di a la tarea de hacer un recordatorio por qué surge este del nuevo nacimiento. Recordemos que platicamos, que vimos cuando Adán y Eva tenían esa relación, esa comunión con Dios. Ellos podían tener una conversación con Dios. ¿Y cómo era? Era a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre eh, tiene un espíritu, tiene una alma viviendo en un cuerpo. Somos tripartitas. Y cuando Adán y Eva, bueno, Adán decide desobedecer y peca, entonces Dios pues se enoja y castiga ese pecado y lo lleva a la muerte espiritual. Entonces en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, ¿por qué todos? Yo no pequé, ¿no? Ustedes podrían decir, pero no. Acuérdense lo que dice la palabra del Señor en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, si el Señor dice que todos pecamos, es porque nacimos pecado. Y también vimos qué significaba muerte. Yo expliqué que muerte significa separación. Entonces, como dice, estamos separados de la gloria de Dios. Eso significa nacer muertos espiritualmente, porque también hace 8 días vimos en Efesios 2:1 que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y me salto al 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y también explicamos la vez pasada qué significaba ese nacimiento espiritual. Ese nacimiento espiritual, perdón, se da a través del bautismo del Espíritu Santo, a través también del bautismo en Jesucristo. Diríamos que son como que dos distintos bautismos, pero implican esa resurrección de nuestro espíritu. Nuestro espíritu vuelve a tener vida porque sabemos que alguien que está muerto ya no ve, ya no oye, ya no habla y mucho menos tiene voluntad. Entonces, si nacemos espiritualmente muertos, pues no tenemos voluntad, no buscamos a Dios. Ajá, por eso dice también en Romanos que nadie busca a Dios, nadie tiene voluntad y por lo mismo un muerto, ¿cómo se puede salvar a sí mismo? ¿Cómo puede tener entonces una relación otra vez con Dios? Y es por eso que también ya expliqué que Jesús a eso vino, a restaurar esa comunión, a, 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 aplicar ese plan divino que Dios Padre hizo. Él la ejecutó en conjunto con el Espíritu Santo, porque recordemos que siempre en todo, desde la creación,
hasta en la obra de la cruz, vemos a Dios en plural, o sea, a Dios en esencia manifestado en tres personas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No significa que tengamos tres dioses, no. Es Dios en esencia manifestado en tres personas. Entonces, es eso que yo por eso quise hacer este resumen para que en el próximo devocional podamos entender y preguntarnos, ¿he nacido de nuevo realmente? ¿Estoy viviendo en la carne? Y veamos esas diferencias. Es un tema muy profundo, muy edificante, pero también de mucha bendición y así espero que sea. Y por eso este resumen. No se pierdan el próximo capítulo. Gracias, bendiciones. Muchas gracias. Bueno, pues como irán viendo, ahora sí voy a balconear a todos aquí. Quiero que vean, por ejemplo, y algo para ustedes que están viéndonos en las transmisiones, si ven los estudios anteriores, pues van a ver cómo cada uno de nosotros hemos ido evolucionando en nuestra forma expositiva. Y cada vez nuestro contacto continuo con la exposición de temas, pues ha servido para que Dios nos use, nos vaya dando más revelación y mejores formas de exponer la palabra de Dios. Y esto lo comento para que tú que nos ves en estas transmisiones, pues te motives a exponer lo que Dios te ha revelado de lo que escrito está, de lo que tú has leído, de lo que tú entiendes. Porque entre más tú te aventures a exponer, es como una tubería que Dios va limpiando, que estaba conectada, esa tubería, digamos, esa tubería estaba conectada al mundo adornado y transmitía esa información. Ahora ya no, ahora estás conectado a la gracia, estás conectado al Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Que la palabra fluya a través de tus labios. ¿Para qué? Para que hablando la palabra cada día más, Dios limpie toda esa tubería y todo ese pensamiento que estuvo durante tanto tiempo conectado al mundo, a la corriente del mundo. Por eso, cuando discipulamos a alguien, es importante ayudarlos a que expresen el Evangelio. Expresar el Evangelio es limpiar el entendimiento de nuestras mentes, quitar la levadura de nuestras mentes. No quedarse nada más en la lectura, en el estudio, sino compartirlo. Es muy importante que todos nos motivamos a compartir el Evangelio. Y pues aquí tenemos muchos valientes que no solo se han motivado a compartir el Evangelio, sino que lo están compartiendo a miles de personas. Entonces, qué buena forma de comenzar, ¿no? Y bueno, para continuar el estudio, antes de seguir a nuestra información extra bíblica, quiero comentar lo siguiente. La contribución que hace el autor y que él dice que es la contribución de Mateo como evangelio, es la siguiente. Primero, entender que como primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo sirve como un portal entre los dos testamentos. Fíjense lo que el autor nos está revelando aquí, en esta guía de estudio. Él nos está diciendo que este Evangelio en específico es un portal entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un portal entre los dos testamentos, entre los dos pactos, entre el viejo hombre y el nuevo hombre. De los libros del Nuevo Testamento, y por cierto, de los 4 evangelios, Mateo posee las conexiones más fuertes con el Antiguo Testamento. Aquí el autor nos revela que este libro de Mateo, y yo se los comparto de esta manera, como que el autor nos revela, para que ustedes en sus casas, con esta óptica, se meten a leer este Evangelio de Mateo, pero con este sentido, a la expectativa de que es una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para que cuando lean algo, o algún versículo, o algún pasaje, vayan
y busquen la referencia de lo que está diciendo Mateo en el Antiguo Testamento y tanto lo corroboren con las epístolas y las cartas en el Nuevo Testamento o con alguno de los otros evangelios. Seguimos con esta lectura. Mateo nos da el plan completo de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Trae a la memoria las profecías hebreas y se refiere a ellas unas 60 veces. Y aquí está la clave de esta referencia. Cuando Mateo hace una referencia a una profecía, siempre utiliza la palabra siguiente. Se cumplió y para que se cumpliese lo que dijo el Señor. Ahí es cuando podemos notar que Mateo está haciendo una referencia al Antiguo Testamento. También Mateo mira hacia adelante, al hablar no solo de la venida y del ministerio del Mesías, sino también de su plan futuro para su iglesia y su reino. Esta es la contribución que hace Mateo en su evangelio. Es un portal, nos abre el entendimiento para saber lo que se cumplió del Antiguo Testamento y para saber lo que se habrá de cumplir en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estamos a escasos 6 minutos de hacer nuestro corte y vamos a dar paso a nuestra información extrabíblica acerca de este tema. No que lo que estamos compartiendo no sea información extrabíblica, son los comentarios de Spurgeon a través del Evangelio de Mateo. Adelante, Jorge, por favor, te cedemos los micrófonos. Buenas noches, hermanos. Pues bueno, ya te me adelantaste, dijiste todo lo que iba a decir. Ah, ¿verdad? Bueno, pues Mateo es el primero de los 4 evangelios. Se les llama evangelios hipnóticos porque son comparables, dicen lo mismo casi todos de diferentes versiones. Lucas el doctor, Marcos el más joven y Mateo el publicano, ¿no? Que era el de los más, pues odiados por los judíos porque se dedicaba a la recolección del dinero. Mateo significa don de Dios, pero se llamaba Leví, no se ponen de acuerdo, y Leví significa unir a los suyos, ¿no? Este, su, su redacción de evangelio se dirige demasiado al Antiguo Testamento. Es un evangelio que está dirigido a los judíos cristianos que se voltean que se convertían a Cristo de los judíos, pero también se refiere mucho a los gentiles, o sea, va muy dirigido también hacia los gentiles. Describe nada más 15 parábolas y registra 20 milagros en el evangelio que ellos dicen. El propósito de este evangelio es dar testimonio que a los judíos que Cristo es el Mesías y que se basa casi en todo el Antiguo Testamento. Pues sería lo más relevante, hermano, ya que tú hablaste, fuiste muy explícito en lo demás y bueno, pues sería volver a lo mismo, ¿no? Bueno, Es de lo más, ¿cómo se llama? te voy Importante. a poner estrellita, porque mencionaste lo de los evangelios sinópticos, ya ves que no dije todo. Es que vamos a captar, ¿no? Es más relevante el motivo de haber seleccionado a Spurgeon es entrar a las entrañas de lo que expresa el autor del Evangelio. Más allá de la parte doctrinal en el sentido de que si son sinópticos, si no son sinópticos, etcétera, lo que nos interesa de este estudio es entrar a la parte sensible de los autores y sensibilizarnos al motivo de la escritura de este evangelio, ¿no? Y por eso te digo que no dijimos todo. Ahora sí tú nos complementaste con esta parte de que son evangelios sinópticos, ¿no? Qué importante saber que cuando alguien les diga y los quieran apantallar diciendo, no, a eso se le llama evangelios sinópticos porque a mí ya me lo han querido hacer. Tú sepas que su frase
pomposa, solo implica que hay una correlación entre los evangelios. Pero más profundamente se dicen sinópticos, creo yo, si la memoria no me falla, se dicen sinópticos porque el único evangelio que fue escrito por alguien que estuvo con Cristo es el de Juan. Porque el de Mateo se apoyó, pero bueno, esa es una especulación, ¿de acuerdo? Pero sinópticos básicamente se refiere a que hay una correlación entre los evangelios. Pero algún día se van a encontrar con una persona que en vez de decirles lo que escrito está, va a querer manifestar su conocimiento con esta palabra. Entonces, pues que no los apantallen, ¿de acuerdo? Sino recuerden esto, para edificar necesitamos hablar lo que escrito está. De nada nos sirve saber toda la teología sistemática si al final del camino no hablamos lo que escrito está. Si al final del camino no nos atrevemos a decir lo que Dios habló a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú hables lo que Dios habló a tu corazón respecto de algún estudio que tú tuviste, te vas a enfrentar y te vas a exponer a la crítica, te vas a exponer al error, y eso es a lo que nadie le quiere entrar. Pero eso es a lo que debemos de entrarle todos, porque es importante acuñarnos unos a otros. Es importante manifestar lo que tú leíste en algún lado para saber si verdaderamente Dios te está dando revelación. Y no es la levadura de tu entendimiento la que está contaminando tu pensamiento. Y eso solo se hace hablando. ¿De acuerdo? Por eso nosotros, conforme vamos creciendo, tenemos que aprender a escuchar cada vez más y cada vez más y cada vez más a los hermanos, y ya no darles de varazos, sino exhortarles y guiarlos para que puedan tener un estudio adecuado de la palabra y sobre todo aumentar su fe en ellos y que sepan que Dios les está hablando. Cuando ustedes escuchen a un hermano y vean que Dios les está hablando, manifiéstenselo, ¿no? Manifiéstenselo, que él sepa que Dios sí le está hablando. Y cuando vean a un hermano y sepan que no les está hablando Dios, que lo que están entendiendo no fue una manifestación del Espíritu, sino de su pensamiento, bueno, oren mucho, porque el día que lo quieran exhortar, seguramente los van a ir a acusar. Y les van a decir, es que el hermano me dijo que no sé qué. Pues tengan valor y háganlo, ¿no? Tengan valor y busquen las palabras adecuadas para no lastimar a la persona y poderlo orientar para que verdaderamente el Espíritu de Dios se manifieste en él. Todos tenemos derecho a eso. Recuerden que todos tenemos derecho a que el Espíritu Santo de Dios se manifieste. Bueno, ya estuvimos viendo lo que es la contribución del Evangelio de Mateo a lo que es la obra de Cristo y lo que es la introducción a este Evangelio de Mateo. Entonces, vamos a entrar en una parte muy importante del estudio y vamos a dar lectura a la estructura que tiene el Evangelio de Mateo. Claro, recordándoles que es en base al estudio de Spurgeon. No van a encontrar muchas diferencias en otras Biblias de estudio, pero sí van a encontrar en la forma algunas diferencias. Eso sí lo van a poder ver. Sin embargo, pues más allá de la forma, el fondo es lo importante. Ahora, si nosotros, vuelvo a repetir, nos gustó tomar como referencia a Spurgeon por la forma, porque la forma de su expresión, la forma en que Dios se expresa a través de él, pues es algo de lo que queremos también ingresar a nuestro conocimiento. Ok, la estructura del Evangelio de Mateo está dividida de la siguiente manera. Mateo dividió su Evangelio en 3 secciones principales. Como introducción a cada sección aparecen las palabras
desde entonces comenzó Jesús a. Fíjense cómo el autor nos menciona la estructura principalmente por la manera en que Mateo se expresa al inicio de algo. Y una de estas palabras claves que debemos de entender para saber que que hay una nueva sección es: desde entonces comenzó Jesús a. ¿Qué está queriendo decir el autor con esto? Que Jesús en ese momento está manifestando algo nuevo del Padre. Y por eso dice que desde que comenzó Jesús a. Porque es el momento que el Padre le dice: ahora da esto, da aquí, da allá, revela esto, revela el otro. Y lo vamos a encontrar específicamente en Mateo 4:17 y Mateo 16:21. Ahí vamos a ver esas dos expresiones. Estas declaraciones de transición dividen el Evangelio en la introducción. Les voy a citar los versículos que forman parte de esta introducción. Son varios, si gustan anotarlos, si no pueden regresar el video o revisar el video más adelante. Y se los voy a citar literalmente. Mateo 1, del 1 al 25. Mateo 2, del 1 al 23. Mateo 3, del 1 al 17. Mateo 4, del 1 al 16. Ahora, eso es la introducción. Les voy a decir que hay otra sección que se llama el cuerpo, así lo refiere nuestro autor, y el cuerpo lo comprende Mateo 4, 17 a 25, Mateo 5, del 1 al 48, Mateo 6, del 1 al 34, Mateo 7, del 1 al 27, Mateo 8, del 1 al 34, Mateo 9, del 1 al 38, Mateo 10, del 1 al 42, Mateo 11 del 1 al 30, Mateo 12 del 1 al 50, Mateo 13 del 1 al 58, Mateo 14 del 1 al 36, Mateo 15 del 1 al 39, Mateo 16 del 1 al 20. Y la parte final de estas tres segmentos en los que está conformado el Evangelio de Mateo es la conclusión. Y la conclusión está comprendida por los siguientes versículos. Mateo 16 del 21 al 28, Mateo 17 del 1 al 27, Mateo 18 del 1 al 35, Mateo 19 del 1 al 30, Mateo 20 del 1 al 34, Mateo 21 del 1 al 46, Mateo 22 del 1 al 46, Mateo 23 del 1 al 39, Mateo 24 del 1 al 51, Mateo 25 del 1 al 46, Mateo 26 del 1 al 75, Mateo 27 del 1 al 66, Mateo 28 del 1 al 20. Asimismo, podemos ver que Mateo también dividió su evangelio en 5 bloques principales de enseñanza, cada uno de los cuales concluye con una declaración sumaria. Y estos bloques son Mateo 8, 1, Mateo 11, 1, Mateo 13, 53, Mateo 19, 1, Mateo 26, 1. Así hemos podido discernir lo que es la estructura y cómo está estructurado el Evangelio de Mateo. Evidentemente toda esta información se lo estamos dando para que puedan cada quien en sus casas estudiar lo que significa la introducción y leer estos versículos con la óptica de que es la introducción. ¿Por qué se los digo? Porque la aventura que ustedes tienen por delante, en cada uno en su intimidad, es leer estos versículos sabiendo que es una introducción. Luego, leer los versículos que conforman el cuerpo, pensando en que esos versículos que están leyendo son el cuerpo, y luego leer los versículos que forman la conclusión, entendiendo que es la suma y el desenlace de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo.
con esto en mente, poderlos leer y dejar que Dios hable a nuestros corazones y a nuestro entendimiento a través de ellos. Entonces, podemos llegar al punto final y vamos a ver qué reflexión podemos sacar de todo esto. Y Spurgeon nos comparte esta reflexión sobre el Evangelio de Mateo, que es la siguiente. El Padre se reveló a sí mismo, no a los ojos como lo hizo el Espíritu, sino a los oídos. Y a las palabras que pronunció claramente indicaron que era Dios el Padre quien daba testimonio de su amado Hijo. El comienzo del ministerio público de Cristo sobre la tierra fue la oportunidad escogida para la manifestación pública de la unión íntima entre Dios, el Padre, Dios, el Hijo y Dios, el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, Dios se reveló a través del oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos gozosos de haber llegado a esta parte final de la introducción. Agradecemos a Dios por la vida de todos los que nos han acompañado hasta este punto. Y queremos decirles a ustedes y queremos cerrar esta parte del estudio con una oración. Y si tú que nos estás escuchando hoy has llegado hasta este punto y quieres participar de la gracia de Dios y crees que has llegado a la fe, que has llegado al conocimiento de Dios y a la revelación de nuestro Señor Jesucristo en tu vida, te invitamos que nos acompañes en esta oración hoy, este día, que con tu fe, que con tu corazón, levantes esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, hoy vengo a ti agradecido porque tú me has traído hasta este estudio, hasta este tiempo, hasta este momento. Me has juntado con mis hermanos en Cristo para que hoy, este día, yo me arrepienta de todos mis pecados. Entendiendo como arrepentimiento el aborrecer el pecado, el aborrecer lo malo, el aborrecer esa vida pasada en donde en mis pensamientos y en mis tropiezos yo anduve. Pero ahora por tu mano santa, por tu mano preciosa y por tu misericordia llego a este estudio, a este momento, para pedirte que en este día, que en este tiempo, entre Jesús a mi vida, que sea mi Señor, que sea mi Salvador. Porque tú le resucitaste de entre los muertos para que yo y mi casa seamos salvos. Hoy lo creo, hoy creo esta verdad, hoy creo esta herencia que tengo en Cristo y la acepto en mi vida, renunciando a mis pensamientos para que Él sea la influencia en mi corazón y se refleje en mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú que has hecho esta oración, quieres manifestarnos y darnos a conocer que nos acompañaste en esta oración, pues déjanos una manita arriba, escríbenos algún comentario para saber que hoy hay fiesta en el cielo. Porque en este estudio lo que hablamos y lo que buscamos es reflejar lo que escrito está. Y escrito está que si tú confiesas a Cristo como Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, Romanos 10:9, por gracia serás salvo, y no por obras para que nadie se gloríe. Efesios, ya Por ven. gracia soy salva, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias, Leti, por tu aportación. Qué bueno que Dios nos trajo hasta este punto. Si alguien más que quiera comentar, están los micrófonos abiertos. Sí, brother, hermanos, los 5 segmentos en los que se divide el libro de Mateo tienen nombre. El primero es el Evangelio de la infancia de Jesús. El segundo es la promulgación del reino de los cielos. El tercero es el misterio del reino. El cuarto son las primicias del reino. Y el quinto es la próxima venida del reino de Jesús. Nada más por complemento. Gracias, Jorge. ¿Ya ves que no dije todo?
Y bueno, una vez más he hecho la retórica que el Espíritu Santo de Dios habla conforme y da conforme Él quiere a cada uno. Recuerden que esas frases de los dones del Espíritu hay que llevarla más lejos. Hay que creer que si el Espíritu Santo reparte los dones conforme Él quiere, así también reparte el conocimiento. ¿Por qué no? Por eso nos reunimos entre varios hermanos y por eso estamos compartiendo entre varios hermanos, para dar testimonio de que el Espíritu es uno y que reparte el conocimiento conforme Él quiere. Así que si alguno de ustedes está llamado a participar en este estudio, no les acatelle, esfuércese y sea valiente, porque es un llamamiento que tenemos de Dios. ¿Algo más que quieran compartir? Bueno, pues hemos llegado a concluido este estudio. Si nos gusta acompañar, hermana Leti, en oración para cerrarlo, cedemos los micrófonos. Padre eterno, Padre celestial, tú que nos permites estar reunidos en tu nombre para tomar de tu palabra. Danos todos los días esa sed y hambre de ti, Señor, para que te podamos para conocer a ese Dios vivo, para conocer a ese Dios poderoso. Pero también, Señor, bajo tu espíritu, danos esa voluntad del hacer como el querer. También, Señor, ilumínanos de tu palabra día a día para que la pongamos por obra, que no seamos unos cristianos que nada más estemos escuchando, sino que realmente te busquemos, Padre, porque es a través de tu Espíritu que te buscamos, que entendemos de tu palabra, Señor. Gracias por esa vida que tú nos das, por la salud, y te pedimos y te rogamos por todos y cada uno de nuestros seres queridos, que tú los guardes y también a nuestro hogar que tú lo prosperes, Señor. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que tengas a bien a todos mis hermanos que escuchen estos estudios, a los que lo comparten y que día a día se incluyan más hermanos para poder compartir de tu palabra, Señor, porque todo te honra y te glorifica. Gracias, Padre, por todo, por tu inmenso amor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén, pues estamos despedidos, hemos llegado al final del estudio. Nos vemos el próximo miércoles y el domingo para los que se congreguen con nosotros. Sí, bendiciones a todos. Hasta luego. Hasta luego.